bendeciré al Señor eternamente. Estas palabras del Salmo responsorial, el Salmo 144, nos animen a recibir a Jesús presente en la palabra. Esta es palabra de Jesús, palabra del Señor, que se proclama en la Eucaristía y se centra en la persona de Jesús, con la lectura, la proclamación del Evangelio. Y esta palabra hoy, para este domingo 31 del año litúrgico, cuando ya va terminando el mes de octubre y va terminando también dentro de 2 semanas el año litúrgico. Es una palabra que nos pregunta: ¿qué imagen tienes tú de Dios? Y nos presenta una imagen de Dios que realmente cambia nuestras categorías. El libro de la sabiduría, en la primera lectura, nos habla de la grandeza de Dios. Comparable con Él, el mundo es un granito de arena en una balanza. Es una gotita de rocío sobre la hoja de un árbol. Es un Dios que ama y perdona. Es un Dios paternal que reprende, corrige, aguarda nuestra conversión. Pablo le diría a los fieles de Tesalónica en la segunda carta, que está en la segunda lectura, que este no es un Dios de miedo, que esté moviéndonos con el miedo a su venida. No es un juez que nos mete miedo. Este es el Dios que no nos trastorna con revelaciones extrañas, que no nos deja perder la cabeza ni perder la calma, sino que nos serena con su amor, serena el alma, serena el corazón. Y el Evangelio nos presenta a un Dios que se fija en cada uno de nosotros, un Dios cuya mirada nos busca y quiere ese encuentro de las miradas que propicie el encuentro entre el Creador y su criatura. Un Dios que no solo se junta con pecadores y se deja tomar la foto con ellos, que no solo come y bebe con pecadores, sino que se autoinvita y se hospeda en la casa de un pecador notable, Zaqueo. Un Dios que escandaliza a la sociedad, que solo señala, juzga, condena, pide cárcel, pide castigo, pide justicia, pero no
está dispuesta a caminar por esas sendas también de permitir el regreso de los que se han ido y han hecho daño, por esa senda de recibir su petición de perdón y dar pasos hacia el perdón y la reconciliación, por esa senda de la esperanza y no del miedo. Es posible que nuestra sociedad hoy se siga escandalizando con este Dios, con esta imagen de Dios que aparece en Jesús, más que una imagen, este ser de Dios. Y por eso la palabra nos invita a no ocupar el lugar de los corrillos que miran escandalizados a Jesús hablando con Zaqueo y yendo con él a su casa y quedándose allí. Este se junta y come con pecadores. De no quedarnos formando parte de ese corrillo, sino de ser Zaqueos. Es decir, ser como ese hombre, un hombre llamado Zaqueo. ¿Y qué es ser como él? Ser uno que quiere ver a Jesús. Hoy el mundo no quiere ver a Jesús, lo quiere tener ahí quietecito, reducido a la imagen que cada uno se hace de él. Querer ver a Jesús como Él es, no como yo quiero que sea. Dejarse ver por Jesús. Jesús pone su mirada en Zaqueo. Cada uno de nosotros ha de dejarse ver por Jesús, porque Jesús nos conoce. Antes de que me trataras, te vi bajo la higuera, le dice también a Natanael. Jesús nos conoce por dentro, y ese dejarnos ver por Jesús significa la sinceridad, significa la verdad, por dolorosa que sea mi verdad. Dejarse ver por Jesús, pero también dejarse invitar por Jesús. Todo podía estar en la mente de Zaqueo, menos que Jesús lo iba a invitar, se iba a fijar en él. Se dejó invitar. Hoy quiero hospedarme en tu casa. Al ser humano hoy le da mucha lidia ser sincero, abrirse a su propia verdad, y mucho más tener esta visita incómoda de Jesús. Nos puede parecer incómoda, pero es la visita que necesitamos. Mira que estoy a tu puerta y llamo. Si alguno me abre, entraré y cenaré con él, dice en el libro del Apocalipsis. Dejarse invitar por Jesús y dejar que Él nos lleve no a ninguna otra parte, sino a nuestra propia casa, hasta el fondo de nuestro ser, de nuestro corazón, y allí nos transforme. Dejarse transformar por Jesús. Esa es la parte dura. Zaqueo quería ver a Jesús, pero se dejó ver por Jesús, se dejó invitar por Él a su propia casa, a su propia verdad, y se dejó transformar. La verdad de Zaqueo era la esclavitud del dinero. Su riqueza, él mismo escuchó su conciencia que le decía: lo que te sobra a ti, le falta a otros. Él mismo escuchó su conciencia que le decía:
lo que tienes de más lo has ganado con injusticias, lo has acumulado despojando. Hacía honor a su nombre Zaqueo, era saqueador de muchos débiles y pobres. Daré a los pobres la mitad de mis bienes, y a quien le he quitado algo le devuelvo 4 veces. Hoy se habla en Colombia de que quien ha hecho el mal repare, quien ha despojado de la tierra la restituya. Y hay mucha violencia porque mucha gente no quiere restituir ni reparar, porque mucha gente cree que solo los guerrilleros tienen que restituir y reparar, pero se les olvida que mucha gente ha enviado antes quien haga violencia para que la gente se vaya y deje la tierra o la venda por lo que le den. Hay que devolver, hay que reparar, hay que avanzar hacia una sociedad más equitativa, menos injusta y opresora. Yo sé que estas palabras a mucha gente no les gusta oírlas, quisieran que uno solo hablara de cosas muy espirituales, muy celestiales, pero estas son las palabras de Jesús en el corazón del hombre, cuando el hombre se deja ver e invitar y se deja transformar por Jesús. Que nosotros queramos ser como este hombre tan señalado y no queramos formar el corrillo de los murmuradores. En las redes sobran, son por montones los murmuradores, pero en el resto de la sociedad hay mucha murmuración porque se tiene una imagen equivocada de Dios y de Jesús. Porque las iglesias muchas veces favorecemos esas imágenes deformadas de Dios y de Jesús. Hay que leer hoy la palabra bien y preguntarme, ¿qué imagen tengo yo de Dios? Que esta palabra nos ayude también a nosotros a vivir estos tiempos de los que hacemos parte. Somos privilegiados de vivir un tiempo en el que Dios nos está hablando muy directamente al corazón. No veamos solo los acontecimientos que nos gustan, veamos también los que nos disgustan y que también nos hablan del Señor. Desde esta iglesia de la Virgen Peregrina, en el sur oriente de Cali, en los barrios Ingenio 1, 2 y 3 y Ciudadela Paso Ancho, desde esta parroquia, con su párroco, el padre Diego Fernando, y con este grupo de fieles, quiero decirle a los que nos siguen por la señal de televisión y de radio, que les enviamos nuestro abrazo, nuestro saludo, y les damos también a todos la seguridad de ofrecer la Santa Misa por sus intenciones, especialmente por los encarcelados, los enfermos, los desvalidos, los que por muchas circunstancias no pueden ir a la Eucaristía del domingo en sus parroquias y reciben esta señal y se unen al santo sacrificio de la Eucaristía, se unen a Jesús también de manera muy espiritual. Quizás no presencialmente, a todos les decimos, los acogemos en la oración. Que el Señor Jesús entre en nuestras vidas, atraviese nuestras ciudades como atravesó a Jericó. Que el Señor Jesús llegue hasta nuestras casas y hogares, pero sobre todo llegue a la verdad de cada corazón y lo transforme. Lo imploramos con la intercesión amorosa de la Virgen María, Nuestra Señora, la Virgen Peregrina. Amén.